Londres amanece envuelta en una neblina tan espesa que parece ocultar más que las calles. Guarda secretos, culpas y corazones rotos. En Baker Street, el humo de una pipa anuncia el fin de un caso. O quizá, el eco de un amor que llevó al crimen. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta bien tu abrigo y mantén los sentidos despiertos, porque entre las sombras de la justicia y la redención está a punto de revelarse la verdad. La mañana se presentó gris y silenciosa, envuelta en una neblina que parecía surgir del mismo corazón de Londres. Desde mi asiento junto a la ventana de Baker Street, observaba las sombras borrosas de los carruajes que avanzaban lentamente, como si dudaran del camino que tenían ante sí. El aire olía a carbón húmedo y a lluvia reciente. El sonido de los cascos sobre el empedrado llegaba amortiguado, semejante al rumor distante del mar. En el interior del salón, el fuego chispeaba con pereza y apenas lograba disipar el aire denso que nos rodeaba. Holmes, sentado frente a la chimenea, no había pronunciado palabra desde el desayuno. La escena me inspiraba cierta melancolía. Aquel Londres de otoño parecía compartir el ánimo taciturno de mi amigo. Todo en la habitación, los periódicos apilados, la pipa sin encender, la violín apoyado contra la silla, hablaba de una mente en reposo forzoso, de una energía contenida que anhelaba movimiento. Yo sabía que nada resultaba más insoportable para él que la inactividad, y esa mañana, más que nunca, el silencio de Baker Street parecía ser el espejo de su tedio. Holmes hojeaba los periódicos con un gesto de impaciencia que no trataba de ocultar. De tanto en tanto, soltaba un breve suspiro, y su delgada figura se inclinaba más sobre la mesa, como si buscara en las columnas de noticias un estímulo digno de su intelecto. Conocía bien ese estado de ánimo, el del león encerrado que roza con la garra el suelo antes de lanzarse sobre su presa. «El crimen, Watson», dijo al fin sin levantar la vista. «Parece haber perdido el sentido del arte. Los delincuentes de hoy no poseen ni el ingenio ni la audacia de antaño». Sonreí, sabiendo que la frase no buscaba respuesta. En su mirada, sin embargo, había algo más que aburrimiento. Era la espera paciente del pescador, que sabe que en cualquier momento el agua se agitará. Yo tomé el Times del montón y fingí leer, mientras él continuaba su cacería silenciosa entre titulares triviales. Afuera, el reloj de la iglesia marcó las 11, y la neblina no mostraba intención alguna de disiparse. Fue entonces cuando noté que Holmes había detenido de golpe el movimiento de sus manos. Un pliegue apareció en su frente, esa señal inconfundible de que una chispa había encendido su razonamiento. «Curioso», murmuró, más para sí que para mí. Extendió el ejemplar del Journal de Genève y señaló con el dedo una breve nota en la sección internacional. Desaparecen las joyas imperiales de Berna durante su traslado secreto a Londres. No era más que un párrafo, pero bastó para devolverle la vida a su mirada. «Observe, Watson», dijo con tono grave. «El traslado era secreto, y sin embargo el hecho ha llegado a la prensa. Alguien desea que el mundo sepa». Reconocí en su voz esa mezcla de curiosidad y prudencia que solía preceder a un caso singular. Me incliné sobre la página, pero antes de que pudiera formular palabra, Holmes ya había cruzado la estancia con paso decidido hacia la ventana. El aire frío del exterior pareció avivar su pensamiento. «¿Cree usted que se trata de un simple robo?», pregunté, buscando provocar una deducción prematura. Holmes sonrió apenas. «Nada que involucre joyas imperiales y secreto diplomático es simple, mi querido Watson». Aquel tono bastó para disipar la pesadumbre que lo había dominado durante días. De pronto, la habitación pareció más clara. Incluso el fuego cobró nuevo vigor. Yo, contagiado por su entusiasmo, intenté razonar junto a él, pero pronto me vi reducido al papel de observador. Su mente ya navegaba por mares donde la mía no podía seguirle. «Notará usted», continuó,
que la noticia proviene de una fuente suiza, no británica. Esto implica que la embajada en Londres no ha querido, o no ha podido, comunicar el hecho oficialmente. Antes de que pudiera añadir nada, el golpe repentino en la puerta nos sobresaltó, interrumpiendo aquel diálogo entre la lógica y la curiosidad. El sonido fue seco y decidido, el de alguien que no llama por cortesía, sino por urgencia. La señora Hudson apareció en el umbral con un sobre en la mano y una expresión de leve desconcierto. «Acaban de traer esto, señor Holmes. Un mensajero pidió que se lo entregara en persona», dijo, y se retiró. Holmes tomó la carta con delicadeza. El sello, de un rojo intenso, llevaba un escudo con una cruz blanca, el emblema de la Confederación Suiza. «Interesante sincronía», comentó mientras examinaba el sobre sin romperlo. «Apenas evocamos el crimen, y éste se presenta en la puerta». Yo lo observaba con creciente curiosidad. El silencio que siguió al crujido del papel se prolongó tanto que llegué a oír el latido de mi propio pulso. Holmes no levantó la vista. Solo el leve arqueo de sus cejas me indicó que había hallado lo que esperaba, o algo aún más inquietante. Holmes permaneció varios minutos en absoluto silencio, leyendo y volviendo a leer la misiva. Sus ojos, normalmente fríos y analíticos, adquirieron un brillo febril que me recordó los momentos previos a sus deducciones más brillantes. «¿Puedo?», pregunté con cautela. Él levantó una mano, pidiendo paciencia, y prosiguió su lectura. Finalmente dejó el papel sobre la mesa, alisándolo con los dedos. «Una carta de la embajada suiza», dijo por fin. «Parece que solicitan mi intervención en un asunto de la más estricta confidencialidad. Un mensajero diplomático ha sido asesinado durante su trayecto hacia Londres». Me incorporé con sobresalto. «¿Asesinado?», dice. «Así es, y lo más curioso es que, oficialmente, ese mensajero nunca existió». Se recostó en la silla, cerró los ojos y entrelazó las manos bajo el mentón. Yo aguardé, consciente de que el engranaje mental del detective comenzaba ya a girar. Algo en su expresión me hizo comprender que aquel día, tan gris como la ciudad, estaba destinado a tornarse memorable. Holmes se levantó sin prisas, cruzó la habitación y depositó la carta sobre el escritorio. El fuego, avivado por su movimiento, lanzó un resplandor rojizo que acentuó su perfil anguloso. «Watson», dijo con serenidad, volviéndose hacia mí, «hoy veremos la sombra de un crimen que ha cruzado fronteras». Su tono no era de exaltación, sino de certeza, el anuncio de una tormenta que ya percibía antes que nadie. Yo abrí la boca para preguntar, pero en ese instante el sonido de ruedas y cascos se detuvo frente a la casa. La casualidad parecía obedecer a su voluntad. Un carruaje oscuro se había detenido frente a Baker Street, y de él descendió un hombre de porte grave, envuelto en un abrigo diplomático. A través de la ventana vi su silueta ascender las escaleras con paso firme. «El destino, Watson», susurró Holmes mientras alisaba su chaqueta. «Rara vez llama dos veces a la misma puerta». A los pocos segundos, el timbre resonó por toda la casa. Yo sentí un escalofrío de expectación. El aire parecía cargado de un presentimiento. Holmes, con una leve sonrisa, murmuró: «Si no me equivoco, nuestro visitante viene de Berna». Y en ese momento supe que, una vez más, el reposo de Baker Street había llegado a su fin. El carruaje que se había detenido frente a nuestra puerta traía consigo una figura de aspecto distinguido, aunque visiblemente alterada. El hombre que entró en el salón de Baker Street llevaba el aire de quien se debate entre la dignidad y la desesperación. Era alto, de tez pálida y cabellos perfectamente peinados, pero sus ojos delataban noches sin sueño. Se presentó con un acento apenas perceptible. «Duval, del cuerpo diplomático suizo», dijo, haciendo una leve inclinación. Holmes lo recibió con una cortesía que, en su caso, equivalía a una forma de disección silenciosa.
Yo, por mi parte, no pude evitar reparar en cómo sus manos, enguantadas, temblaban ligeramente al retirar el sombrero. Algo en su porte, quizá la mezcla entre el orgullo del funcionario y el nerviosismo del culpable, me hizo pensar que aquel hombre no acudía solo en busca de ayuda, sino también de absolución. Su ansiedad llenó el aire antes de que pronunciara una sola palabra. Holmes le ofreció asiento junto al fuego y lo invitó a servirse una taza de té. Su voz era calmada, su actitud impecablemente educada, pero sus ojos lo observaban con el mismo rigor con que un químico examina una reacción. «Debe de haberle costado venir, señor Duval», dijo Holmes con una suavidad que era, en realidad, una forma de control. El diplomático asintió, sin encontrar palabras inmediatas. Yo, mientras tanto, notaba que su ansiedad no era la del miedo, sino la del remordimiento. Había en él una rigidez forzada, la de quien ha ensayado su discurso muchas veces antes de hablar. Holmes, sin interrumpir el silencio, se limitó a cruzar los dedos y esperó. Finalmente, Duval exhaló, resignado, y comenzó a relatar los hechos. Su voz era baja, medida, pero su temblor apenas contenido revelaba que lo que estaba a punto de confesar lo atormentaba más allá del deber. «Las joyas», comenzó Duval, «son conocidas en mi país como las lágrimas de Lucerna, un conjunto de diamantes engarzados en platino que pertenecieron a la Casa Imperial Suiza desde hace más de 2 siglos. Su relato se extendió con la solemnidad de quien cuenta una historia sagrada. Las piezas, explicó, simbolizaban la unidad y el honor del Estado, y su traslado a Londres respondía a un acuerdo confidencial entre gobiernos. El encargo se confió a mí, añadió, por razones de discreción. Debían llegar intactas a la embajada antes del día 10. Holmes escuchaba en silencio, los párpados semicerrados. Yo tomaba notas mentales, sorprendido por la magnitud del asunto. No se trataba de simples joyas, sino de un símbolo diplomático cuya pérdida podía desatar un escándalo internacional. ¿Y llegaron?, preguntó Holmes con voz neutra. Duval titubeó antes de responder. Llegaron, pero no las verdaderas. La voz del diplomático tembló al continuar. Explicó que el traslado se realizó mediante un mensajero de confianza, un empleado veterano de la embajada, que llevaba consigo la caja de terciopelo azul sellada con el escudo federal. El viaje, según sus palabras, transcurrió sin incidentes hasta que, al llegar a Londres, el mensajero no se presentó en la sede diplomática. Fue hallado al día siguiente, muerto en una modesta posada de Southwark. En el registro policial se mencionaba que no hubo señales de lucha. Sin embargo, la caja que debía contener las joyas había sido reemplazada por una copia. Una falsificación burda, pero suficiente para retrasar el descubrimiento del robo, añadió, visiblemente abatido. Holmes no lo interrumpió. Solo alzó la mirada cuando Duval, con voz casi inaudible, pronunció: «Comprenderá usted, señor Holmes, que el gobierno suizo no puede permitirse admitir públicamente semejante pérdida». Yo advertí entonces que el diplomático no solo temía el escándalo, sino también algo más personal, una sombra de culpa que lo perseguía más allá del deber oficial. Holmes, con su habitual precisión, comenzó su examen. Las preguntas salieron como bisturíes, directas, cortantes y perfectamente medidas. ¿A qué hora partió el mensajero de Berna? ¿Quién selló la caja? ¿Quién poseía copia de las llaves? Cada respuesta de Duval era anotada mentalmente, y yo podía ver cómo el hilo invisible del razonamiento de mi amigo comenzaba a tejerse. Holmes no levantaba la voz, pero su tono tenía la fuerza de una orden disfrazada de cortesía. Duval se esforzaba por mantener la compostura, aunque en varias ocasiones corrigió sus propias declaraciones. «Notable», murmuró Holmes al final. «Un robo ejecutado con precisión diplomática, diría yo». El diplomático lo miró, confuso.
Holmes sonrió apenas y agregó: «No tema, señor Duval. Los detalles que omite acabarán revelándose por sí mismos». En esa frase, pronunciada con calma casi cruel, sentí el inicio del desmoronamiento moral del visitante. A medida que el interrogatorio avanzaba, el aplomo de Duval comenzó a resquebrajarse. Su tono pasaba de la cortesía a la irritación, como si cada palabra de Holmes desnudara algo que preferiría mantener oculto. «He respondido con franqueza a todas sus preguntas», exclamó en un momento dado, visiblemente alterado. Holmes lo observó con una serenidad imperturbable. «Desde luego», repuso con frialdad, aunque no necesariamente con precisión. Yo temí que el diplomático se levantara y se marchara, pero tras un instante su expresión cambió. Su rostro se volvió gris, casi fatigado, y murmuró: «Le ruego me disculpe. Este asunto ha puesto a prueba mis nervios más de lo que imaginaba». Holmes inclinó la cabeza en señal de comprensión. Sin embargo, yo noté que sus ojos seguían observando, no al hombre, sino al mecanismo que latía detrás de su máscara de cortesía. Cuando el silencio volvió a apoderarse de la habitación, Holmes se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. «A veces, señor Duval», dijo, sin volverse, «la verdad no reside en lo que se oculta, sino en el modo en que se intenta proteger». El diplomático frunció el ceño, pero no respondió. Holmes regresó a su asiento y añadió, con voz más baja: «No le acuso de nada, por supuesto. Solo observo que hay vacíos en su relato que no pueden deberse al azar». Duval lo miró con una mezcla de ofensa y miedo. Por un instante creí que se marcharía sin más, pero se limitó a apretar los puños sobre las rodillas. Holmes encendió su pipa, dejando que el humo trazara formas difusas en el aire. Yo comprendí que mi amigo había detectado un punto débil en aquel hombre, y que pronto tiraría de él hasta descubrir toda la trama. Holmes extendió la mano. «La caja, señor Duval, si es tan amable». El diplomático extrajo del portafolios una pequeña arca cuadrada, cubierta de terciopelo azul oscuro. A simple vista, parecía un objeto corriente, pero la forma en que Holmes la sostuvo reveló su respeto por las pruebas materiales. Con pinzas de plata, examinó las cerraduras, las bisagras y el interior. Su lupa, reluciente bajo la luz del gas, recorrió cada rincón. «Confección reciente», murmuró. «De origen suizo sin duda, aunque el forro», interrumpió su frase, acercando la lupa a un punto invisible para el ojo común. «Sí, aquí hay algo», susurró. Yo me incliné para mirar, pero él levantó la mano en gesto de silencio. La tensión en su rostro era la de quien ha encontrado un hilo en el laberinto. Holmes se inclinó bajo la lámpara y con la punta de su aguja extrajo una diminuta hebra rojiza del interior del forro. «No pertenece a esta tela», murmuró. Alguna mano se atrevió a tocar donde no debía. Guardó la fibra en un pequeño tubo de vidrio, y una sonrisa fugaz cruzó su rostro. «Aquí comienza el verdadero hilo del caso, Watson». En aquel instante comprendí que, para Holmes, la partida acababa de empezar, y que cada paso siguiente nos llevaría más allá de lo que ni siquiera Duval se atrevía a imaginar. El amanecer apenas despuntaba cuando tomamos el tren hacia el sur de Londres. La ciudad despertaba lentamente bajo una neblina persistente, esa que parece envolver las calles como un velo de secreto y melancolía. Desde la ventanilla veía pasar chimeneas humeantes, tejados húmedos y los primeros obreros que, con paso resignado, iniciaban su jornada. Holmes viajaba en silencio, envuelto en su abrigo, los ojos entrecerrados como si la oscilación del vagón acompañara el ritmo de su pensamiento. Yo, en cambio, observaba su perfil con cierta inquietud. Aquella calma tan contenida era el preludio de una deducción en marcha. Entre las sombras del compartimento, solo el leve golpeteo de las ruedas sobre los raíles rompía el silencio. «Watson», dijo por fin,
El crimen tiene una geografía tan precisa como la ciencia. Hoy, esa geografía nos conduce a Southwark, y con esa frase, tan sencilla como enigmática, supe que algo importante nos esperaba al final del trayecto. Descendimos en una estación modesta, de techos ennegrecidos por el hollín. El aire olía a carbón y humedad, y el rumor de las locomotoras creaba una música sombría. Holmes avanzó por el andén con paso medido, el bastón en la mano y la mirada fija en el suelo. No se trataba de simple observación, era su ritual de caza. Su mirada barría cada tablón, cada mancha, cada huella que el ojo común habría ignorado. Se agachó en silencio, tocó el suelo con la punta del bastón y murmuró algo que no alcancé a entender. «Aquí», dijo al fin, «es donde el mensajero descendió por última vez. Observe la dispersión del barro, la dirección del paso». Miré el suelo y nada vi, salvo suciedad, pero en su rostro se dibujó la expresión de quien acaba de escuchar el eco de un crimen aún vivo en el aire. Siguiendo las indicaciones del inspector de la estación, subimos al vagón número 7, donde había viajado el mensajero la noche anterior. El compartimento conservaba el olor agrio del humo y la humedad de la madrugada. Holmes, sin perder tiempo, se arrodilló frente al asiento junto a la ventana y examinó el suelo con su lupa. «Ajá», exclamó suavemente. «Mire, Watson, barro seco, pero de un tono grisáceo que no pertenece a Inglaterra». Tomó un pequeño fragmento entre los dedos y lo acercó a la luz. Restos minerales con partículas de mica, procedentes de los Alpes suizos, sin duda. Me quedé atónito. ¿Cómo podía una mota de tierra cruzar un continente para delatar a su dueño? «No olvide, Watson», añadió Holmes con una sonrisa leve, «que la tierra, como el alma, deja siempre su rastro». Y en aquel momento comprendí que el caso se había vuelto aún más intrincado de lo que imaginábamos. El posadero era un hombre bajo, de rostro curtido y expresión esquiva. Nos recibió en la puerta de su modesta taberna, con la desconfianza de quien teme a los visitantes imprevistos. «Fue aquí donde hallaron al mensajero», dije. El hombre asintió, mientras Holmes ya se deslizaba hacia las escaleras. Me encargó interrogarlo mientras él examinaba la habitación clausurada. El posadero me contó que el suizo había llegado entrada la noche, exhausto, y pidió una habitación privada. Parecía inquieto, como si temiera ser seguido. Horas después, al no responder a los golpes de la mañana, lo hallaron sin vida, sin señales visibles de violencia. Solo una mujer preguntó por él, agregó bajando la voz. Una mujer alta, elegante, con un acento extranjero. La mención de aquella visitante encendió mi curiosidad, pero cuando Holmes regresó, su expresión indicaba que había encontrado algo aún más revelador. Conduje a Holmes hasta el posadero, quien repitió su relato con mayor detalle. «Era una dama distinguida», dijo el hombre. «Llevaba un guante rojo en la mano izquierda y olía a perfume. Preguntó por el correo suizo y se marchó al no obtener respuesta». Holmes se inclinó ligeramente. «¿Recuerda su voz? ¿Su acento?» «Suizo o francés, no sabría decir, pero hablaba con autoridad, como quien está acostumbrada a mandar». Vi cómo Holmes anotaba algo en su libreta, con esa calma que solo muestra cuando un nombre invisible empieza a tomar forma en su mente. «¿Dijo usted un guante rojo?», preguntó, y el hombre asintió. Holmes cerró la libreta sin añadir palabra. Yo, sin comprender del todo, sentí un estremecimiento. Había en aquella descripción una nota de amenaza velada, una sombra de mujer que parecía tan peligrosa como fascinante. Holmes regresó a la habitación clausurada y permaneció allí varios minutos en silencio. Lo encontré inclinado sobre la mesa, aspirando el aire con discreción. «¿Percibe algo, Watson?», preguntó. Me limité a encoger los hombros. «El aire me parece pesado, cargado de humedad». «¿Y de lavanda?», repuso con suavidad.
un aroma tenue, pero persistente. Se enderezó y miró hacia la ventana. No es un perfume habitual en Inglaterra. Es de una variedad cultivada en el valle de Saillon, en el cantón de Valais. ¿Ha estado usted allí? Pregunté, sorprendido. No. Pero el olfato, mi querido Watson, viaja más lejos que los pies. Anotó algo en su cuaderno, con esa concentración casi mística que precede siempre a sus deducciones. Yo, mientras tanto, no podía apartar de mi mente la figura invisible de la dama del guante rojo. Mientras regresábamos hacia el andén, me atreví a expresar mis conjeturas. «Holmes, ¿cree usted que la mujer estuvo implicada en la muerte del mensajero? Quizá actuaba como cómplice del ladrón». Mi amigo no respondió. Caminaba con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha y la mirada perdida en sus pensamientos. «A veces, Watson», dijo finalmente, «la lógica no avanza por el camino más corto, sino por el más improbable». Sus palabras me dejaron perplejo. Intenté obtener más, pero él permaneció mudo, como si el murmullo de sus razonamientos internos le bastara. Esa reserva suya siempre me impacientaba. Yo veía en cada silencio una advertencia, un abismo al que solo él sabía asomarse. Aquel día no fue distinto. Presentí que Holmes ya había comprendido algo esencial, aunque prefería dejarme en la penumbra unos instantes más. Nos detuvimos frente a la posada, donde el aire olía aún a carbón y lluvia. Holmes, apoyado en su bastón, observaba el cielo gris de Londres con una expresión que mezclaba cansancio y fascinación. «Watson», dijo en voz baja, «he visto la huella de un crimen que se disfraza de devoción». Me miró fijamente. «No estamos tras un ladrón, Watson, sino tras una dama que juega con la muerte». Sus palabras, pronunciadas con esa calma que anuncia una tormenta, me helaron la sangre. Yo quise preguntar quién era esa mujer, pero Holmes ya se alejaba hacia la niebla, su silueta difuminándose como un espectro en el vapor del tren. Supe entonces que, por primera vez en mucho tiempo, él se enfrentaba a un enemigo cuya mente podía rozar la suya, y cuyo corazón, quizá, escondía una verdad más peligrosa que el crimen mismo. Aquella mañana, el humo del tabaco flotaba aún sobre la mesa del desayuno, cuando un carruaje se detuvo frente a Baker Street. Reconocí de inmediato el paso decidido del inspector Lestrade subiendo la escalera. Entró sin ceremonia, con el rostro congestionado por el frío y un fajo de documentos bajo el brazo. «Buenos días, señor Holmes», exclamó. «Traigo algo que quizá despierte su interés. Robos de joyas, nada menos que en media Europa». Holmes, que se hallaba sumido en la lectura de un tratado químico, levantó apenas una ceja y tomó los papeles sin decir palabra. Lestrade se dejó caer en el sillón frente al fuego. «Robos de alta sociedad, métodos ingeniosos, huellas imposibles, y una misma firma en todos ellos». Holmes hojeó los informes con aire distraído, pero al llegar a la tercera carpeta, su expresión cambió levemente. Su mano se detuvo. «Inspector», dijo al fin, ¿ha notado la recurrencia de este nombre? En la cabecera de varios informes aparecía un mismo apelativo, escrito con tinta roja: «La dama del Milletestintesti, guante rojo». Holmes lo pronunció en voz alta, como si saboreara cada palabra. «Una figura enmascarada», murmuró. «Siempre una mujer, siempre un paso por delante de la ley». Lestrade asintió con desagrado. «Y siempre dejando una huella roja en la escena, como si se burlara de nosotros». Holmes se inclinó hacia adelante. «¿Una burla o un mensaje?», preguntó, más para sí que para el inspector. Revisó rápidamente los informes, comparando fechas, ciudades, nombres de víctimas. Viena, Praga, Ginebra, enumeró. El mismo patrón, joyas antiguas, piezas únicas, hurtadas sin violencia, pero con precisión de relojero. Vi en su mirada ese destello que precede a las deducciones más brillantes. «Watson, mi querido amigo», dijo,
Creo que nos enfrentamos a una mente que no roba por codicia, sino por causa. Mientras Holmes continuaba examinando los papeles, yo hojeé los recortes de prensa y caricaturas policiales que Lestrade había traído consigo. Todas mostraban, bajo diferentes estilos, la misma figura misteriosa. Una mujer de silueta esbelta, rostro oculto tras un antifaz y un guante rojo alzado como emblema. Las descripciones eran tan contradictorias como fascinantes. Unos la llamaban la ladrona más hermosa de Europa, otros el ángel vengador del continente. Incluso había quien afirmaba haber sentido su perfume antes de verla desaparecer. Me detuve en una litografía de Ginebra. La figura femenina, envuelta en un abrigo oscuro, parecía mirar directamente al espectador. Sentí un estremecimiento. «Una mujer, sí», dijo Holmes al notar mi gesto. «Pero no una cualquiera. Los periódicos la adoran porque encarna su propio mito, belleza y peligro en un solo ser». «¿Y usted, Holmes?», pregunté. «Yo, Watson, solo veo una sombra que necesita luz». Lestrade, impaciente, resumió la situación con tono práctico. «Los periodistas la han convertido en una especie de heroína romántica», dijo, «pero nosotros la consideramos responsable de al menos 5 robos internacionales». Holmes asintió con su habitual frialdad. La prensa siempre necesita una musa, el crimen, un símbolo. Mientras hablaba, sus dedos tamborileaban en el brazo del sillón, un gesto que delataba el despertar de su interés. Yo observaba el contraste entre su lógica y la efervescencia popular que rodeaba a la enigmática dama. Cuanto más fascinación generaba su figura, más resuelta parecía en escapar de toda explicación racional. Holmes tomó uno de los artículos y lo dejó caer sobre la mesa con desdén. «La gente adora el misterio, Watson, pero nosotros, por fortuna, trabajamos con hechos, y los hechos, créame, ya comienzan a alinearse». Lestrade desplegó un mapa donde los puntos rojos marcaban los lugares de los robos. «Viena, Praga, Ginebra, Zúrich y ahora Londres», dijo con voz grave. Cada punto representaba un robo impecable, sin violencia, sin testigos, sin huellas salvo una marca carmesí con timelle forma de guante. «En todos los casos, joyas de procedencia noble», añadió Lestrade, «piezas de historia más que de valor». Holmes recorrió el mapa con el dedo índice. «No hay azar aquí, inspector. La elección de los objetos revela conocimiento y propósito». Yo noté un brillo particular en su mirada. «¿Propósito, Holmes?», pregunté. «Sí, Watson. Un patrón tan preciso solo puede pertenecer a alguien que busca algo más que riqueza. Significado». Lestrade bufó. «Pues ojalá ese significado nos deje una pista antes de que desaparezca otro collar imperial». Holmes sonrió, pero sus ojos ya estaban muy lejos, analizando un horizonte invisible. Holmes pidió los informes de procedencia de las joyas robadas. Durante varios minutos solo se escuchó el pasar de páginas y el rasgueo de su pluma sobre el papel. «Extraordinario», murmuró al fin. «En todos los casos, las piezas fueron restauradas o modificadas por el mismo hombre. Herr Keller, joyero de Lucerna». Lestrade frunció el ceño. «Un nombre común en Suiza, sin duda». «Demasiado común para mi gusto», respondió Holmes. «Herr Keller quebró su negocio hace 2 años y desde entonces ha desaparecido del mapa». Yo recordé la mención del barro alpino encontrado en el vagón del mensajero y sentí un estremecimiento. «¿Cree usted que ese Keller?» «Nada creo aún, Watson. Pero el rastro de una joya, como el de una palabra, revela siempre su origen». Holmes tomó una de las caricaturas de la dama del guante rojo y la sostuvo bajo la luz. «Y puede que esa dama no esté tan lejos de su creador». Lestrade escuchaba con escepticismo mientras Holmes exponía su teoría. «Usted sugiere», dijo el inspector, «que esta mujer no es una ladrona profesional, sino una sentimental». Holmes sonrió apenas.
Le aseguro, inspector, que el corazón humano puede ser tan preciso como un reloj suizo cuando late por venganza o amor. Lestrade hizo un gesto de impaciencia. Con sentimientos no se resuelven robos. Ni con prisas, tampoco, repuso Holmes con calma. Yo observaba la tensión entre ambos. Sabía que Holmes disfrutaba desconcertando al buen inspector, pero esta vez su mirada tenía algo distinto, una curiosidad teñida de respeto hacia la mente que enfrentaba. Si mis cálculos son correctos, añadió, el siguiente movimiento de la dama no será un robo, sino una aparición. Lestrade abrió la boca para replicar, pero Holmes ya había vuelto a su pensamiento silencioso. La tarde caía sobre Londres con un tono sepia, y el humo del carbón flotaba como un velo sobre la calle. Holmes permanecía de pie ante la ventana, inmóvil, mirando hacia la neblina. Yo, sin atreverme a interrumpirlo, observaba cómo el reloj marcaba las horas sin que él se moviera un solo centímetro. ¿Piensa usted en la dama?, pregunté al fin. Pienso, respondió sin apartar la vista, en el motivo que la trajo aquí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tan densas como el silencio que nos rodeaba. Había en su actitud una tensión contenida, la del sabueso que huele la presa pero aún no la ve. De pronto, un golpe en la puerta nos hizo volver la cabeza. La señora Hudson apareció con un sobre en la mano. Un mensaje urgente, señor Holmes. Él lo tomó sin prisa, aunque su mirada se endureció al leer el remitente. Holmes rompió el sobre con un gesto seco y leyó el contenido. Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez, y un leve cambio en su expresión me indicó que el mensaje confirmaba sus sospechas. ¿De quién procede?, pregunté. De la policía de Berna, dijo, sin levantar la vista. Un telegrama cifrado, pero el código es infantil. Tardó apenas unos segundos en descifrarlo. Luego guardó silencio, como si saboreara la importancia de las palabras. Finalmente, pronunció con gravedad. Ella está en Londres. Lestrade se incorporó de un salto. ¿Cómo lo sabe? Holmes dejó el papel sobre la mesa y se sirvió una taza de té. Porque, mi querido inspector, el juego acaba de empezar, y la dama siempre hace su primer movimiento en la capital. Y así, bajo la luz temblorosa de la tarde, supe que la sombra del guante rojo se cernía ya sobre nuestras propias calles. Aquel mediodía, mientras la lluvia golpeaba los cristales de Baker Street con la monotonía de un metrónomo, Holmes interrumpió mi lectura con una observación que me desconcertó. «Prepárese, Watson», dijo sin levantar la vista de su correspondencia. «Esta noche iremos al teatro de Drury Lane». «¿Al teatro?», repetí sorprendido. ¿Acaso se ha vuelto aficionado al arte dramático? Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Digamos que la representación de esta noche promete un interés que va más allá de lo artístico. No explicó más. Guardó un sobre lacrado en el bolsillo de su abrigo y continuó tocando el violín, ajeno a mis preguntas. Conocía bien aquella actitud. El silencio de Holmes nunca era falta de respuesta, sino preludio de una revelación. Y así, mientras Londres se hundía en su habitual neblina vespertina, nos dirigimos hacia Drury Lane, ignorando que bajo sus luces doradas nos aguardaba una verdad mucho más sombría. El teatro de Drury Lane se alzaba radiante bajo el resplandor del gas. Desde la entrada, el bullicio del público se mezclaba con el aroma dulzón de los perfumes y el humo de los cigarros. Los carruajes se agolpaban frente a las puertas, de donde descendían damas enjolladas y caballeros de levita que hablaban con afectada ligereza. Nos acomodamos en una de las filas centrales. Me dejé impresionar por el lujo del lugar. Los terciopelos escarlatas, los dorados de los balcones, el murmullo expectante que precede a un acontecimiento social más que artístico. Holmes, en cambio, parecía impermeable a todo ello. Su atención se dirigía más al público que al escenario, como si cada rostro fuera parte de un tablero de ajedrez invisible.
Cuando las luces comenzaron a atenuarse, percibí en su expresión esa quietud calculadora que antecede a sus observaciones más profundas. Algo, yo aún no sabía qué, había venido a buscar allí. El primer acto comenzó con una escena de baile. Los colores, la música y el movimiento de las actrices creaban una atmósfera de ensueño, pero nada captó la atención de Holmes hasta que una figura hizo su entrada. Mademoiselle Clarisse, la protagonista, avanzó hacia el centro del escenario, envuelta en un vestido de seda plateada que parecía flotar a su alrededor. Su belleza era de una elegancia casi inquietante, el tipo de rostro que uno recordaría mucho después de olvidarlo todo lo demás. Entonces lo vi. Sobre su cuello brillaba un collar de diamantes idéntico al descrito por el señor Duval. Las lágrimas de Lucerna. Sentí que mi corazón se aceleraba. Miré a Holmes. Él, sin apartar los prismáticos, apenas murmuró: «Ahí está el nexo, Watson, pero aún no sabemos si es consciente de lo que lleva puesto». Y con esa observación, el teatro se transformó para mí en un escenario de peligro disfrazado de arte. Holmes mantuvo los prismáticos en posición durante varios minutos, observando a la actriz con una concentración que rozaba lo clínico. Yo, intrigado, apenas respiraba. «Fíjese», dijo finalmente, «en la tercera piedra, justo sobre el broche central». Obedecí, sin lograr distinguir nada más que el destello de los diamantes. «Esa gema ha sido recolocada», explicó en voz baja. «El engarce es irregular, tosco, reciente. Un joyero hábil no cometería semejante error». Sus palabras me estremecieron. ¿Podía realmente deducir tanto de un detalle tan minúsculo? Alguien, quizá ella misma, sustituyó una de las piezas. Continuó: «Y eso, Watson, nos indica que el robo aún no está consumado». La orquesta retomó su melodía, y el público aplaudió con entusiasmo. Pero yo solo podía pensar en aquel pequeño detalle que, bajo la luz del escenario, había delatado un secreto que nadie más parecía ver. Mientras el espectáculo proseguía, me debatía entre la admiración y la inquietud. El arte parecía envolverlo todo con una belleza engañosa. La música, los decorados, el aplauso del público, todo conspiraba para hacer olvidar que, en medio de aquella armonía, pendía la sombra de un crimen. Holmes permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados, como si escuchara una sinfonía secreta que solo él comprendía. «¿Cree usted que la dama está implicada, Holmes?», me atreví a preguntar. «No lo sé aún, Watson», respondió sin mirarme, «pero si lo está, su interpretación de esta noche será más real que la obra misma». Sus palabras me dejaron un extraño sabor entre el miedo y la fascinación, porque, en efecto, bajo las luces perfectas del teatro, cada sonrisa podía ser una máscara, y cada nota del violín, un presagio. Al caer el telón, el murmullo del público llenó la sala. Los espectadores se levantaban para conversar o dirigirse al vestíbulo, pero Holmes no se movió. Permaneció en su asiento, observando con disimulo a las personas que abandonaban la platea. De pronto se inclinó hacia mí. «Watson», dijo en tono casi distraído, «si me ausento unos minutos, no se preocupe». «¿A dónde va?», pregunté. «A comprobar una hipótesis, nada más». Y sin esperar respuesta, se levantó y se perdió entre la multitud. Lo vi alejarse con esa mezcla de admiración y preocupación que tantas veces me había inspirado. Sabía que detrás de su aparente calma latía una mente que rara vez dejaba algo al azar. Sin embargo, aquella vez, sentí un presentimiento oscuro, como si el teatro mismo ocultara un peligro que acechaba más allá del escenario. Durante el entreacto, el bullicio de la multitud se convirtió en un ruido ensordecedor. Las risas y las conversaciones, antes triviales, me parecían ahora falsas, como ecos de una comedia que ocultaba una tragedia. Busqué a Holmes entre los pasillos, entre los espectadores que fumaban o reían en los corredores iluminados por gas. No lo encontré.
La ausencia de mi amigo transformó el esplendor del teatro en un laberinto de sombras. Sentí por primera vez lo vulnerable que puede sentirse un hombre corriente cuando el genio que lo guía no está a su lado. Cuando regresé a mi asiento, la inquietud me pesaba en el pecho. El telón volvía a levantarse, pero mi atención estaba lejos del escenario. Me incliné hacia adelante, incapaz de disfrutar de la segunda parte, y me descubrí observando cada rostro en busca de una señal, de una mirada que pudiera devolverme la calma. Fue en medio de aquella confusión cuando ocurrió algo extraño. Una mano rozó mi abrigo con delicadeza, apenas un contacto fugaz, como el roce de una pluma. Me giré, pero solo vi un grupo de damas que regresaban a sus asientos. Instintivamente llevé la mano al bolsillo y encontré una hoja doblada. La abrí y el pulso se me aceleró al leer la breve advertencia escrita con letra firme. Si aprecia su vida, no vuelva a Baker Street esta noche. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Miré alrededor buscando a Holmes, pero su asiento seguía vacío. Apreté el papel entre los dedos, indeciso entre mostrarlo a un acomodador o esperar su regreso. Fue entonces cuando comprendí que el peligro había dejado de ser una conjetura. El juego, silencioso hasta entonces, acababa de mover su primera pieza. Y yo, sin Holmes, era su objetivo más vulnerable. Me desperté aquella mañana con la vaga impresión de que algo faltaba en la habitación. El fuego del hogar se había extinguido por completo y, en el sillón frente a la ventana, no se hallaba la figura habitual de Holmes. No había señal de su violín, ni del humo azul de su pipa, ni del leve murmullo con el que solía analizar los periódicos matutinos. En la mesa de trabajo, los papeles seguían esparcidos como los había dejado la noche anterior, y su abrigo colgaba aún del perchero. Supuse que habría salido temprano, quizá a una de esas discretas exploraciones que realizaba sin previo aviso y que, en más de una ocasión, me habían despertado a medianoche con su regreso triunfal. Sin embargo, había en la atmósfera una quietud distinta, un silencio que no era el del descanso, sino el de la espera. Algo, no sabría decir qué, me decía que su ausencia no era casual. El reloj marcaba las 10, cuando aún no había señales de su regreso. A mediodía, la inquietud comenzó a apoderarse de mí. El sonido de los coches en la calle, el murmullo del tráfico londinense, todo parecía amortiguado por una capa invisible de ansiedad. Incluso la señora Hudson notó mi impaciencia y asomó la cabeza para preguntar si Holmes almorzaría con nosotros. Pasé las horas recorriendo la habitación, tratando de concentrarme en cualquier lectura, pero mi mente volvía una y otra vez a la noche anterior, su súbita desaparición en el teatro, la nota anónima y su enigmático silencio. La tarde cayó lentamente sobre Baker Street. Las sombras se alargaban y el reloj marcaba cada minuto con una nitidez insoportable. Miré hacia el sillón vacío de Holmes y comprendí, con un escalofrío, que el silencio de mi amigo era más elocuente que cualquier palabra. Algo grave había ocurrido, y yo estaba completamente a oscuras. Fue cerca de las 6 cuando un golpe en la puerta interrumpió mi desasosiego. Un joven mensajero, con el uniforme de la policía, me entregó un sobre sellado. Lo abrí con manos temblorosas y leí las escuetas líneas en su interior. Arresto en el puerto de Tilbury. Sospechoso bajo identidad falsa. Posible alias: Sherlock Holmes. La noticia me paralizó. No podía concebir que el más brillante de los hombres, el defensor de la ley, estuviera bajo custodia acusado de suplantar otra identidad. Sin embargo, el sello oficial y la firma del comisario me impidieron desecharlo como un error. Me vestí de inmediato y tomé un coche hacia Scotland Yard, el corazón latiéndome con fuerza. Durante el trayecto, repasaba una y otra vez la posibilidad de una confusión, o quizá, más aterradora aún, la de un ardid planeado por el propio Holmes. Pero ¿con qué propósito? Esa pregunta me acompañó hasta las puertas del cuartel policial.
Lestrade me recibió con visible sorpresa al verme irrumpir en su despacho. «¿Arrestado, dice?», repitió, alzando las cejas. «Mi querido doctor, eso es absurdo». Le mostré el mensaje. Lo examinó brevemente, frunciendo el ceño. «No hay registro de ningún detenido con ese nombre, ni con su descripción. En Tilbury no ha ocurrido nada semejante». El alivio que sentí se mezcló con una nueva confusión. «Entonces, ¿es una falsificación?». «Probablemente», dijo Lestrade, devolviéndome el papel. «O una trampa para apartarlo del camino. Y si me permite el consejo, doctor, no se aventure solo». Sus palabras resonaron en mi mente mientras abandonaba el edificio. Si el mensaje era falso, alguien deseaba confundirnos. Pero, ¿a quién pretendían engañar? ¿A mí o a Holmes? Al subir nuevamente al carruaje, comprendí que mi deber era claro. Si la policía no tenía respuestas, yo debía encontrarlas en el único lugar donde todo comenzaba: su propio estudio. Regresé a Baker Street con la firme resolución de actuar por mi cuenta. El miedo había cedido su lugar a una determinación silenciosa. Sabía que Holmes no habría aprobado una investigación en solitario, pero su ausencia me resultaba más insoportable que cualquier riesgo. Encendí una lámpara y me dirigí a su escritorio. Todo estaba como lo había dejado. Libros abiertos, instrumentos químicos, periódicos, notas con fórmulas y nombres tachados. Me invadió una sensación de intrusión, como si estuviera irrumpiendo en un santuario intelectual. Busqué entre los documentos recientes, intentando hallar un indicio, una dirección, una pista que explicara su paradero. Recordé la nota que había recibido en el teatro. Si aprecia su vida, no vuelva a Baker Street. Aquella advertencia parecía ahora una profecía invertida. Quizá, pensé, la única manera de encontrar a Holmes era justamente desobedecerla. Y con ese pensamiento, abrí el cajón donde él guardaba sus apuntes más reservados. Dentro del cajón encontré poco de interés: fragmentos de telegramas, boletos de tren y algunas cartas escritas en alemán. Pero en un rincón, bajo un pesado tomo de química aplicada, hallé un trozo de papel arrugado. Lo desplegué con cuidado. En el centro, escrita con la caligrafía inconfundible de Holmes, había solo una palabra: Rosenstein 3 AM. El nombre me era vagamente familiar. Quizá lo había oído mencionar alguna vez en relación con el comercio de joyas suizas. Me senté, reflexionando sobre su significado. ¿Era un nombre propio? ¿Una dirección? ¿Una clave? El añadido horario me perturbaba. 3 de la madrugada, una hora en la que los hombres sensatos duermen, pero en la que los criminales actúan. Comprendí entonces que, fuese lo que fuese, ese papel representaba su última pista antes de desaparecer, y, sin pensarlo más, decidí seguirla. Una rápida indagación en el registro comercial de la zona me permitió descubrir que Rosenstein & Co. había sido una joyería de renombre en Whitechapel, clausurada meses atrás tras un incendio que destruyó su fachada y arruinó a su propietario. Nadie había vuelto a ocupar el local. La coincidencia me pareció demasiado precisa para ignorarla. Pregunté discretamente en algunos establecimientos vecinos y obtuve respuestas evasivas. Un lugar maldito. Ruidos por la noche. Gente que entra y no sale. Cuanto más oía, más claro se hacía que debía ir allí. Preparé mi revólver, me abroché el abrigo y tomé un coche hacia el East End. Mientras el vehículo avanzaba por las calles húmedas, recordé el brillo en los ojos de Holmes cuando mencionó por primera vez las lágrimas de Lucerna. Tal vez, pensé, aquel hilo rojo que empezó en una caja de terciopelo azul terminaba allí, entre las ruinas de una joyería olvidada. Londres mostraba su rostro más desolado aquella noche. Las calles del East End estaban casi desiertas, salvo por algún borracho tambaleante y el rumor distante de una sirena en el puerto. El aire olía a carbón mojado y a desesperanza. Avancé con paso firme, aunque el corazón me latía con fuerza.
Cada sombra parecía observarme, cada esquina ocultar un peligro. No podía apartar de mi mente la idea de que Holmes pudiera encontrarse herido o prisionero en aquel lugar. El letrero de Rosenstein & Co. apenas se distinguía bajo la mugre de los cristales rotos. Me detuve unos segundos frente a la puerta ennegrecida y escuché. Nada, salvo el crujido del viento. Saqué el revólver y empujé la puerta, que cedió con un gemido. Dentro, el silencio era absoluto, y el olor a humo antiguo se mezclaba con algo más reciente, metálico y penetrante. Avancé unos pasos y mi pie tropezó con algo húmedo. Me incliné, alzando la lámpara, y vi sobre el mostrador un charco oscuro, espeso, que reflejaba débilmente la luz. Era sangre, y no estaba seca. El corazón me dio un vuelco. «¡Holmes!», llamé, pero mi voz se perdió en el eco del local vacío. Todo indicaba que había llegado demasiado tarde, o quizá demasiado pronto. En aquel instante, el reloj de una iglesia cercana marcó las 3. El aire dentro de la joyería estaba viciado, como si el polvo y los recuerdos se hubieran confabulado para sofocar a cualquier intruso. La débil luz de mi lámpara apenas lograba penetrar las sombras acumuladas en los rincones. Permanecí inmóvil unos instantes, escuchando. El silencio tenía un espesor casi físico, pero pronto se vio quebrado por un sonido inconfundible. Pasos. Eran lentos, medidos, pero sin duda humanos. Provenían del exterior, quizá del callejón que bordeaba el edificio. Apagué la lámpara y el corazón me golpeó el pecho con fuerza. La madera vieja crujió bajo mi peso mientras intentaba orientarme. Los pasos se detuvieron. Luego, un roce metálico, como el de una ganzúa en la cerradura. Sentí que alguien observaba desde el otro lado de la puerta, aunque la oscuridad no permitía distinguir nada. Entonces comprendí, con una lucidez que solo concede el miedo, no estaba solo en aquel lugar. Algo, o alguien, aguardaba en la penumbra, invisible pero cercano. El silencio volvió, pero era un silencio expectante. Avancé unos pasos, procurando no hacer ruido, cuando un leve crujido me hizo girar. Detrás del mostrador, donde el muro parecía sólido, algo se movió. Una línea delgada de luz tembló por un instante y se desvaneció. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. Al tocar la pared, un mecanismo oculto cedió con un suave clic, y una puerta disimulada se abrió hacia el interior. El aire que emergió era húmedo y denso, cargado de un olor a carbón y aceite. Distinguí sombras que descendían por una escalera estrecha, 2, quizá 3 figuras. El sonido de sus pasos se perdió bajo tierra. Sabía que la prudencia me ordenaba huir y buscar ayuda, pero la necesidad de comprender y la lealtad hacia Holmes me impulsaron a seguirlos. Encendí la lámpara y bajé en silencio, sintiendo el goteo constante del agua sobre las piedras y el pulso acelerado en mis sienes. El pasadizo desembocaba en un laberinto de túneles húmedos que, según deduje, conectaban con los antiguos desagües de Whitechapel. Me deslicé entre las sombras, cuidando de no ser visto, pero un tropezón contra una caja metálica hizo que un estruendo revelara mi presencia. «¡Alto ahí!», gritó una voz ronca. Corrí instintivamente, con el resplandor de las linternas persiguiéndome por los muros mohosos. Los gritos se multiplicaron, el eco deformaba las palabras, y el aire se llenó del olor a humo y sudor. Tomé un desvío estrecho que ascendía hacia un callejón. Atrás se oían pasos cada vez más cercanos, el tintinear de armas. Un disparo resonó, rebotando en las paredes de ladrillo. La bala rozó mi hombro, quemándome la piel. Emergí a la superficie jadeante, en medio de una noche fría y desierta. Corrí sin rumbo entre charcos y sombras, mientras las voces se aproximaban de nuevo. Estaba perdido, solo, y el laberinto de Whitechapel parecía cerrarse a mi alrededor. Me detuve, agotado, en un callejón sin salida. La niebla ocultaba el cielo, y los pasos de mis perseguidores resonaban cada vez más cerca. Me apoyé contra el muro, intentando controlar la respiración. De pronto,
una figura emergió de la oscuridad. Su capucha ocultaba el rostro, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre uno de los hombres que acababa de doblar la esquina. Un golpe seco, un quejido, y el atacante cayó al suelo. La figura se volvió hacia mí. «¡Por aquí!», susurró una voz que reconocí al instante. Era Holmes. No tuve tiempo de asimilarlo. Él me tomó del brazo y me arrastró hacia una puerta medio oculta por tablones. La abrió con rapidez y me empujó dentro. «Silencio, Watson», murmuró mientras cerraba tras nosotros. «Ahora entenderá por qué mi desaparición era necesaria». Y en ese instante supe que el juego había entrado en una fase más peligrosa que nunca. Durante unos segundos no pude articular palabra. La luz mortecina que se filtraba por las rendijas reveló, poco a poco, el rostro oculto bajo la capucha. Era Holmes. Su barba era postiza, sus manos estaban ennegrecidas por el hollín, y en su chaqueta de obrero se adivinaba el cansancio de noches sin dormir. «Veo, Watson», dijo con su sonrisa inconfundible, «que su sentido del deber ha vuelto a poner su vida en peligro». Sentí una mezcla de alivio y reproche. «Holmes, creí que estaba muerto o prisionero». «Solo desaparecido», repuso con calma. «Una condición muy útil en 1900 ciertos círculos». Su voz, aunque serena, conservaba una nota de urgencia. «No hay tiempo que perder. Hemos llegado al corazón mismo de la trama, y si mis sospechas son correctas, el fuego que se avecina no será solo figurado». Y sin más explicación, me indicó que lo siguiera hacia la profundidad del pasadizo. Caminábamos en silencio por un corredor estrecho cuando Holmes comenzó su relato en voz baja, casi confidencial. «Fingí mi desaparición, Watson, porque cualquier movimiento visible habría alertado a Keller y a sus hombres. Scotland Yard está vigilando las rutas comerciales, pero esta red opera bajo la fachada del comercio diplomático». Sus ojos brillaban mientras hablaba. «Durante semanas seguí las pistas de esas joyas suizas. Algunas eran auténticas, otras copias tan perfectas que solo un experto en orfebrería podría distinguirlas. Keller combina ambas, enviando las verdaderas a coleccionistas clandestinos y sustituyendo las falsificaciones en los envíos oficiales». «¿Y la dama del guante rojo?», pregunté. «Una pieza más del ajedrez, aunque no la más simple», respondió con gravedad. Se detuvo un instante para escuchar. En el silencio del túnel, un rumor lejano parecía indicar movimiento. «Nos siguen», susurró. «Pero aún tenemos ventaja. Si mis cálculos son correctos, el taller de Keller se encuentra justo debajo de nuestros pies». Nos detuvimos junto a una puerta metálica que Holmes forzó con su habitual destreza. Al otro lado, un espacio amplio se abría, iluminado por una lámpara de aceite. Allí, sobre una mesa, descansaban moldes, piedras preciosas y documentos en alemán cuidadosamente ordenados. «Observe, Watson», dijo, «la precisión, la obsesión por el detalle. Este no es el trabajo de un delincuente vulgar». Mientras examinaba los papeles, su rostro adoptó una expresión sombría. «Aquí está la clave. Correspondencia privada entre Keller y una tal Clarice». El nombre me estremeció. «¿La actriz del teatro?». Holmes asintió lentamente. «Sí, la misma que portaba las lágrimas de Lucerna. Keller no solo la empleó, la protegía. Ella es su hija». Guardó silencio un instante. «Imagínelo, Watson. Un joyero arruinado, movido por la desesperación, falsifica el símbolo de su país y lo entrega a su propia sangre para salvar el honor familiar». Su voz se quebró apenas. «En este caso, el crimen nació de la devoción más que de la codicia, pero esa mezcla es la más peligrosa de todas». Holmes me condujo hacia una trampilla medio oculta bajo una alfombra raída. Al abrirla, un hedor químico nos envolvió. Descendimos por una escalera de hierro hasta un sótano vasto y sombrío. El lugar parecía un taller de alquimia. Frascos, crisoles, herramientas diminutas, montones de polvo brillante.
Sobre una mesa, los moldes de las joyas estaban alineados con precisión quirúrgica. Algunas gemas, a medio tallar, despedían reflejos de un rojo inquietante bajo la luz del gas. «Observe los sellos», indicó Holmes, señalando una caja apilada en un rincón. Imitaciones perfectas de las insignias diplomáticas suizas. Mientras hablaba, levantó un pequeño lingote y lo pesó en la mano. Oro auténtico, plata falsa, como en todo este asunto. Entonces oímos un leve crujido, seguido de un ruido metálico. Alguien se movía entre las sombras del taller. Holmes apagó la lámpara. «Cuidado, Watson», susurró. «No somos los únicos aquí abajo». Apenas había terminado de hablar cuando un grito desgarrador resonó en el fondo del sótano. Era una voz femenina, temblorosa y desesperada. «¡Las joyas arden!», clamó, y en ese instante, una llamarada iluminó la estancia. El fuego se extendía sobre una mesa cargada de productos químicos. Las llamas se multiplicaron con rapidez. «¡Por Dios, Holmes!», exclamé, retrocediendo ante el calor. Entre el resplandor vi una silueta, una mujer de pie, su cabello suelto brillando al reflejo del fuego, y un solo guante rojo en la mano izquierda. Holmes corrió hacia ella, pero una explosión menor lo obligó a cubrirse. «Clarice», gritó, «deténgase, no es la manera». Ella retrocedió, presa del pánico, mientras las llamas devoraban los moldes y las cajas. Yo quise ayudar, pero el humo me cegó. Entonces Holmes me sujetó del brazo. «Debemos sacarla de aquí», dijo con voz ronca, «o el fuego consumirá más que las pruebas. Consumirá su alma». El calor me golpeó el rostro con una violencia inesperada. El humo, espeso y agrio, convertía el aire en una sustancia casi tangible. Los cristales rotos de las vitrinas reflejaban la luz del fuego en destellos temblorosos, como si las joyas esparcidas por el suelo hubieran recobrado vida. Entre las sombras danzantes, distinguí los moldes derretidos, las herramientas ennegrecidas, los restos de un taller que ardía junto con su secreto. Holmes se movía a mi lado con la precisión de quien no conoce el miedo, su silueta recortada contra el resplandor. «Tenga cuidado, Watson», me advirtió. «El suelo puede ceder en cualquier momento». Un estallido de vidrio me hizo girar. Una llama alcanzó una caja abierta, y el contenido, perlas falsas, gemas talladas, fragmentos de metal, se fundió en un brillo agónico. En medio de aquel caos infernal, tuve la certeza de que alguien más se hallaba con nosotros. Una presencia se movía entre el humo, invisible aún, pero demasiado cercana. Una corriente de aire avivó las llamas, y entonces la vi. La dama del guante rojo emergía del humo como una aparición trágica. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos ardía una determinación que ninguna amenaza parecía quebrar. Sostenía en sus manos una caja de terciopelo azul, la misma que Holmes había examinado días atrás. Su guante izquierdo, de un rojo intenso, brillaba al reflejo del fuego como un presagio de fatalidad. «No deben acercarse», dijo con voz temblorosa. «Estas joyas son la ruina de mi familia. Debo destruirlas». Holmes dio un paso hacia ella, pero su gesto no fue de amenaza, sino de compasión. «Señorita Keller», respondió con calma, «nada se borra quemándolo». Ella lo miró con una mezcla de orgullo y desesperación. «No entiende», susurró. «Si estas piedras sobreviven, sobrevivirá también la vergüenza». Y, con un movimiento repentino, corrió hacia el fuego. Corrí tras ella, pero fue más rápida. La caja se abrió en sus manos y las gemas, auténticas o falsas, ya era imposible saberlo, cayeron como lágrimas ardientes en las llamas. «El honor de Keller no morirá en la ignominia», gritó. El fuego rugió como si comprendiera su furia. Holmes la alcanzó en el último instante, sujetando su brazo antes de que ella misma cayera sobre la hoguera. «Basta», ordenó. «No salvará nada con esto». «Sí»,
replicó ella, jadeante. Salvo el recuerdo de mi padre. La caja, ennegrecida, se desmoronó entre sus dedos. Un olor metálico impregnó el aire. El calor nos obligó a retroceder. Vi lágrimas en su rostro, pero no de miedo, sino de resolución. En aquel instante comprendí que su lucha no era contra la justicia, sino contra la culpa. El fuego se reflejaba en sus ojos como en un espejo roto, y yo supe que Holmes no permitiría que aquella escena terminara en tragedia. Holmes avanzó entre el humo, tan sereno como si se encontrara en su laboratorio de Baker Street. Su voz, firme y mesurada, se impuso sobre el crepitar de las llamas. «Escúcheme bien, señorita», dijo. «Destruir las pruebas no redime la falta, sino que la perpetúa. Cada joya que arde ahora será una mentira más que quedará sin respuesta». Ella lo observaba con el rostro bañado en sudor, pero sin ceder. «¿Qué otra opción tengo?», susurró. «Decir la verdad», contestó Holmes con una calma que imponía respeto. «La verdad no puede salvar el pasado, pero puede salvar el alma». Su tono no era de reproche, sino de comprensión. Durante unos segundos, el ruido del fuego pareció atenuarse. Holmes extendió la mano. «Entréguese, señorita Keller. No por mí, sino por él». Ella bajó la mirada, temblorosa. Luego, con un suspiro, dejó caer el guante rojo. La joven, exhausta, se dejó caer junto a la pared ennegrecida. «Mi padre no era un criminal», dijo con voz apagada. «Era un hombre que amaba demasiado su nombre». Nos miró, y en sus ojos brillaba un orgullo roto. Cuando la quiebra lo arruinó, juró restituir cada franco. Fabricó copias de las joyas reales para ganar tiempo. Pero las copias circularon, se confundieron, y el engaño se volvió incontrolable. Holmes la escuchaba sin interrumpir, con el rostro grave. «Yo fui su cómplice», prosiguió. «Él me enseñó a tallar, a engarzar, a fingir perfección. Lo hice por amor, no por dinero». El fuego iluminaba su silueta, y en aquel resplandor había más tristeza que culpa. Cuando comprendí que el fraude sería descubierto, juré destruirlo, todo antes de que lo encarcelaran. Pero ya era tarde. Holmes inclinó la cabeza. «El amor filial», dijo con voz baja, «es capaz de justificar el crimen, pero no de absolverlo». Durante unos instantes reinó un silencio solemne, interrumpido solo por el chasquido de las brasas. Holmes, de pie frente a la joven, parecía debatirse entre la lógica y la piedad. «La justicia no se apiada de las intenciones», dijo finalmente, «pero el corazón humano sí puede hacerlo». Me incliné hacia ella y le ofrecí mi pañuelo. Su mano tembló al tomarlo. «Señorita», le dije con sinceridad, «no todos los pecados merecen castigo. Algunos solo necesitan perdón». Ella alzó los ojos hacia mí, y en su mirada había gratitud y derrota. Holmes, mientras tanto, examinaba el suelo. «Debemos salir de aquí», dijo de pronto. «El fuego avanza por las vigas». Yo lo observé con admiración. Incluso en su severidad, había en él una compasión que jamás confesaba abiertamente. En el fondo, Holmes comprendía que aquella mujer había sido más víctima que culpable, y que el crimen, a veces, no nace del odio, sino del amor desesperado. El aire se volvió irrespirable. La madera chispeaba sobre nuestras cabezas, y un rugido sordo anunció el inminente colapso. Holmes tomó a la joven por los hombros mientras yo le cubría la espalda. «Rápido, Watson», dijo. «La salida está al otro lado del taller». Avanzamos entre el humo, tropezando con escombros. Un estrépito ensordecedor sacudió el suelo. Una parte del techo se vino abajo, bloqueando la escalera. El fuego se avivó con el oxígeno que entró. Holmes me empujó hacia atrás, cubriendo a la mujer con su abrigo. El calor era insoportable. «¡Atrás!», grité, pero mi voz se perdió en el fragor de las llamas. Un bloque de madera cayó a centímetros de nosotros. La joven, desfallecida,
perdió el sentido. Holmes la sostuvo con un brazo y señaló una abertura estrecha entre los restos. «Por aquí, Watson», jadeó. «Aún hay una oportunidad». Nos arrastramos entre el humo, guiados solo por el instinto y la esperanza de ver la luz del exterior. Apenas habíamos salido al callejón cuando un grupo de hombres irrumpió desde la oscuridad. Era Lestrade, acompañado por 2 agentes. «¡Por todos los cielos!», exclamó al vernos cubiertos de hollín. «¿Qué demonios ha ocurrido aquí?». Holmes, aún con la dama inconsciente en brazos, respondió con voz serena. «Un incendio, y una verdad que ya no podía ocultarse». Lestrade hizo una señal y los agentes corrieron a apagar las brasas con cubos de agua. Holmes depositó con cuidado a la joven sobre el empedrado. «Trátenla con dignidad, inspector», dijo suavemente. «Ha pagado un precio más alto que cualquier sentencia». Sus ojos, normalmente fríos, mostraban un destello de tristeza. Mientras los agentes se llevaban a la mujer, Holmes permaneció inmóvil, mirando las llamas extinguirse. «Hay incendios, Watson», murmuró, finalmente, «que el agua no puede apagar». Y en el resplandor del amanecer comprendí que hablaba del fuego invisible del remordimiento. La mañana siguiente al incendio amaneció fría y húmeda, como si Londres entera hubiera decidido compartir la fatiga que aún pesaba sobre nosotros. La niebla volvía a envolver Baker Street y el silencio en el salón tenía una cualidad casi medicinal. Holmes reposaba en su sillón, con los párpados entrecerrados, fumando lentamente su pipa de brezo, mientras yo tomaba notas breves sobre los acontecimientos recientes. Nada en su expresión delataba el cansancio ni la tensión de las últimas horas. Aquel hombre parecía capaz de desprenderse de las emociones como de un abrigo gastado. «Un caso peculiar, Watson», dijo al fin, exhalando una espiral de humo. «Pocas veces la verdad se oculta tan deliberadamente bajo el disfraz de la virtud». Me limité a asentir. La chimenea crepitaba débilmente y la serenidad del momento contrastaba con la furia de la noche anterior. Pero incluso en aquella calma, yo presentía que la mente de mi amigo seguía hilando los últimos cabos de un misterio aún no del todo resuelto. Poco después de las 10, un carruaje se detuvo frente a la puerta. Lestrade fue el primero en entrar, seguido del señor Duval, que conservaba el porte digno de su rango, aunque el cansancio había dejado su huella en su semblante. Holmes se levantó con una cortesía impecable y les indicó los asientos frente a la mesa, donde había dispuesto cuidadosamente varios objetos: la caja de terciopelo azul, un guante rojo, un trozo de papel arrugado y una pequeña lupa. «Caballeros», dijo con tono sereno, «les he pedido venir porque la historia de las lágrimas de Lucerna debe contarse desde el principio, pero esta vez sin adornos diplomáticos». Duval bajó la mirada, mientras Lestrade cruzaba los brazos con gesto expectante. Holmes encendió una nueva pipa. «El crimen aparente no fue un robo, sino una falsificación del destino, y para comprenderlo debemos empezar por lo más pequeño, una hebra casi invisible». Holmes tomó un frasco diminuto y lo sostuvo a contraluz. Dentro flotaba una minúscula hebra que a simple vista parecía insignificante. «Esta fibra, caballeros, fue hallada en la tapa de la caja falsa», explicó. «A primera vista podría creerse de terciopelo, pero bajo el lente se distingue un trenzado de seda teñida con anilina». Giró el frasco con delicadeza. «Solo un tipo de tejido presenta esta composición: el forro interior de un guante de gala confeccionado en París». Duval levantó la cabeza con visible inquietud. «¿Un guante rojo, tal vez?», preguntó Lestrade con ironía. «Exactamente», respondió Holmes. «El mismo que portaba la dama a la que la prensa llamó con tanto acierto la dama del guante rojo». El diplomático palideció. «Entonces, ella estuvo allí», murmuró. Holmes asintió. «Y donde ella estuvo, también lo estuvo su padre». Holmes se incorporó
y tomó un cuaderno de notas. La segunda prueba, prosiguió, nos llega desde el suelo mismo. En el vagón donde murió el mensajero, encontré una huella con un residuo peculiar, un tipo de barro con cristales de cuarzo y mica blanca, típico de la región alpina cercana a Lucerna. Lestrade frunció el ceño. ¿Y qué demuestra eso? Demuestra, inspector, que alguien había caminado recientemente sobre suelo suizo antes de abordar ese tren en Londres. El mensajero, según el informe, no había salido del país en meses. Solo un viajero reciente pudo haber dejado tal rastro. Holmes extendió un papel con un mapa minucioso. Herr Keller, joyero de Lucerna, llegó a Inglaterra 2 días antes del crimen. Su equipaje, según el registro de aduanas, aún conservaba barro seco en las suelas. El silencio fue absoluto. Así, caballeros, concluyó Holmes, el asesino y el falsificador eran el mismo hombre. Holmes volvió a encender su pipa y dejó escapar una nube de humo pensativo. Recuerdo bien el teatro de Drury Lane, dijo. Las luces, los murmullos, el brillo de las gemas en el cuello de Mademoiselle Clarice. A cualquiera podrían parecer idénticas a las lágrimas de Lucerna. Sus ojos chispearon. Pero una joya, en particular, me llamó la atención. La segunda lágrima del extremo derecho estaba engarzada con torpeza, como si la hubiesen recolocado a toda prisa. Lestrade asintió. La misma que encontramos en las ruinas del taller. Exacto. Esa piedra falsa fue la que desencadenó toda la cadena de sospechas. Un error minúsculo, fruto de la prisa y del remordimiento, reveló lo que meses de vigilancia no habían podido probar. Holmes sonrió apenas. Nunca subestime el poder de una imperfección, inspector. Es el eco visible de una conciencia culpable. Holmes se levantó y con un gesto teatral levantó la caja azul. El verdadero misterio, dijo, no era quien robó las joyas, sino si las joyas habían sido realmente robadas. Los presentes lo miraron con asombro. Descubrí, tras analizar las gemas fundidas, que su composición no correspondía a los minerales de las canteras suizas. Eran imitaciones magistrales, fabricadas en el mismo taller de Keller. Hizo una pausa. Las piezas auténticas nunca salieron de Suiza. Fueron reemplazadas por copias destinadas a atraer la codicia de los posibles ladrones. Un doble engaño. Las autoridades creían transportar un tesoro. Los criminales creían haberlo robado. Y ambos se equivocaban. Duval se llevó una mano al rostro. Entonces, ¿todo esto fue una farsa? Una farsa nacida del miedo, respondió Holmes. Y como toda farsa, terminó devorando a sus actores. El humo de su pipa dibujó un arabesco que se desvaneció en el aire. El señor Duval se levantó, visiblemente abatido. Confieso, dijo con voz quebrada, que el supuesto robo nos sirvió de excusa. Las joyas auténticas permanecían bajo resguardo en Berna, pero se nos ordenó fingir el traslado para salvar la reputación de ciertos círculos oficiales. Lestrade chasqueó la lengua. Una maniobra diplomática, ¿eh? Y terminó en asesinato. Duval asintió con pesar. El mensajero debía custodiar las copias, pero alguien se adelantó. Keller y su hija. Holmes lo observó con una mezcla de severidad y comprensión. El orgullo y la vergüenza son fuerzas más poderosas que la codicia, señor Duval. Ustedes jugaron a la mentira y acabaron enredados en ella. El diplomático se dejó caer en el asiento. Espero que Suiza pueda perdonarnos, murmuró. La verdad al fin revelada suele ser la forma más alta del perdón, replicó Holmes con serenidad. Holmes se levantó lentamente, sus manos cruzadas tras la espalda. Veamos el caso en su conjunto, dijo. Keller, arruinado, falsifica las joyas. Su hija, presa del amor filial, intenta protegerlo. Duval encubre el engaño por conveniencia diplomática. El mensajero descubre la verdad y paga con la vida. Sus palabras resonaron como un veredicto.
La fibra roja nos llevó a la mujer, el barro alpino al padre, la joya mal engarzada al error que unió ambos destinos, y el fuego al intento final de borrar lo irreparable. Nadie habló. Holmes tomó asiento y apoyó los dedos índice y pulgar sobre la frente. El crimen, caballeros, no siempre nace del odio. A veces brota del amor que ha perdido su rumbo. Yo lo miré, sintiendo que, tras su lógica perfecta, se escondía una compasión que jamás admitiría. Llovía suavemente cuando Lestrade y sus hombres abandonaron el número 221B. Desde la ventana, Holmes observaba cómo subían a la dama del guante rojo al carruaje policial. La joven, envuelta en un abrigo oscuro, mantenía la cabeza erguida, pero su expresión era la de quien ha comprendido demasiado tarde la magnitud de su acto. El coche se perdió entre la neblina, dejando tras de sí un eco metálico en los adoquines mojados. Holmes permaneció en silencio largo rato. Finalmente, dijo en voz baja: «Hay mentes que se condenan por exceso de amor, Watson, y corazones», añadí, «que se redimen por el mismo motivo». Él sonrió levemente, sin apartar la vista de la ventana. «Quizá», murmuró, «pero, como siempre, la justicia de los hombres llegará demasiado tarde». El reloj marcó el mediodía. El fuego crepitó en la chimenea, y yo comprendí que otro caso había terminado, pero no sin dejar su sombra sobre el alma de mi amigo. El amanecer se deslizó sobre Londres con una lentitud casi piadosa. Desde la ventana de Baker Street, la ciudad parecía un espectro cubierto de niebla, todavía conmovida por la tempestad de la noche anterior. La humedad del aire confería a los tejados un brillo apagado, y los carruajes que cruzaban la calle producían un rumor distante, como si el bullicio habitual hubiera decidido suspenderse por respeto al descanso de los justos y los culpables. Holmes permanecía en su sillón habitual, inmóvil, mientras la tetera humeaba sobre la mesa. Había en su rostro una serenidad inusual, la de un hombre que ha descifrado el enigma del alma humana, aunque sepa que tal conocimiento no trae consuelo. Yo, por mi parte, experimentaba una calma profunda, mezclada con el cansancio que solo los acontecimientos trágicos pueden dejar. Era como si el aire mismo de Baker Street respirara el alivio del deber cumplido, pero también la sombra de algo irremediablemente perdido. Durante largo rato ninguno de los dos habló. Solo el crepitar del fuego en la chimenea y el murmullo lejano de la ciudad llenaban el espacio. Holmes, con la pipa entre los dedos, observaba las volutas de humo como si fueran un mapa invisible de pensamientos aún no formulados. Yo lo miraba con la admiración habitual, pero también con cierta inquietud. Había en su semblante un cansancio moral que rara vez le había visto. «Debe reconocer, Holmes», dije al fin, «que este caso ha sido de los más amargos». Él no respondió de inmediato. «El crimen deja siempre un residuo de tristeza, incluso cuando la justicia prevalece», añadí. Holmes giró ligeramente la cabeza, pero no me miró. «Sí, Watson», murmuró al fin, «porque resolver un crimen no es lo mismo que curar las heridas que lo originaron». Y su silencio posterior fue más elocuente que cualquier deducción. Pasaron algunos minutos antes de que Holmes hablara de nuevo. Su tono era más reflexivo que de costumbre, casi melancólico. «He llegado a pensar, Watson», dijo, «que no existe un alma completamente inocente. La línea que separa la virtud del error es tan delgada que bastan el orgullo o el amor mal dirigido para hacerla desaparecer». «¿Amor, Holmes?», pregunté con cierta sorpresa. Él asintió lentamente. «Sí, amor. No el de los poetas, sino esa forma silenciosa de devoción que puede destruir con la misma fuerza con que protege. He visto a hombres arruinar fortunas por celos y a mujeres vender su honra por piedad». Se inclinó hacia la chimenea y añadió con voz más baja: «La justicia de la ley puede castigar al asesino, pero nunca al motivo que lo engendró, y sin embargo, es ese motivo el que verdaderamente envenena la existencia».
Sus palabras me dejaron pensativo, atrapado entre la lógica y la compasión. Holmes permaneció unos instantes en silencio antes de pronunciar una frase que jamás olvidaré. «A veces, Watson», dijo con su voz grave y pausada, «el crimen es solo el eco de un corazón que ha amado demasiado». Aquellas palabras, pronunciadas sin dramatismo, cayeron sobre la habitación como una sentencia y una absolución al mismo tiempo. Comprendí entonces que hablaba de ella, de la dama del guante rojo, cuya figura trágica aún parecía flotar en el aire. El fuego reflejaba destellos rojizos en las paredes, y por un instante imaginé aquel guante perdido, consumido entre las llamas. Holmes volvió a reclinarse, y la sombra de una emoción apenas perceptible cruzó su semblante. Yo no supe qué responder, tal vez porque, en el fondo, intuía que en esas pocas palabras se encontraba toda la filosofía moral de mi amigo, la certeza de que la razón puede explicar el crimen, pero no redimir al alma que lo comete. Confieso que, pese a mi experiencia médica y a mi trato con el dolor humano, no puedo recordar sin pena la imagen de aquella mujer. Su belleza, ensombrecida por la desesperación, me persigue todavía en sueños. Hay algo profundamente trágico en una vida que se entrega al sacrificio sin comprender que la pureza de su motivo no puede salvar la impureza de su acto. Vi en sus ojos la misma llama que había devorado las joyas de su padre, la del amor que se convierte en ruina. Holmes la observó sin reproche, y esa actitud me conmovió más que cualquier gesto de piedad. Nunca la juzgó, simplemente la comprendió. Quizá por eso, cuando la vi subir al carruaje policial bajo la lluvia, sentí una punzada de respeto, no por la criminal, sino por la hija. A fin de cuentas, pensé, el crimen puede castigarse, pero el dolor solo puede recordarse. Holmes, siempre fiel a su serenidad, rompió el hilo de mis pensamientos con una reflexión tan seca como profunda. La justicia humana, dijo, es un instrumento imperfecto. Castiga los actos, no las intenciones. Pero la naturaleza, en su modo implacable, se encarga de lo contrario. Castiga las intenciones antes incluso de que los actos se consumen. Me miró con esa expresión de lucidez que solía acompañar sus deducciones más notables. Fíjese, Watson, la mentira destruye al mentiroso antes de ser descubierta. El odio corroe al que lo siente antes de dañar a su víctima. Lo mismo ocurre con el orgullo, con la ambición, con el amor mal dirigido. Guardó silencio un momento y añadió con voz más suave. La ley puede encarcelar cuerpos, pero solo la conciencia es capaz de encarcelar almas. Sus palabras me parecieron duras, pero al mismo tiempo reconfortantes. Era su modo de recordar que, pese a todo, el orden del mundo seguía teniendo sentido. La conversación derivó hacia un tono más filosófico. Yo, movido por la impresión del caso, comenté: «Qué frágil es el honor, Holmes. Un brillo, una apariencia, y bajo ella la sombra de la codicia». Mi amigo asintió. «El honor, Watson, es como esas joyas que tanto admiramos. Reluce por fuera, pero su pureza depende de lo que oculta dentro. A veces basta una grieta para que el engaño se revele». Pensé en Keller, el padre, en su desesperación por conservar un apellido que ya no significaba nada. Pensé también en la hija, tratando de borrar con fuego lo que había nacido del orgullo. «El honor», proseguí, «puede perderse sin culpa, pero rara vez se recupera sin dolor». Holmes me miró entonces con una leve sonrisa. «Y, sin embargo», dijo, «sigue siendo lo único que distingue al hombre de la mentira que fabrica». Aquella frase me acompañó largo rato, como una advertencia y una esperanza. Mientras el reloj marcaba las horas con su tic-tac monótono, sentí la necesidad de poner en palabras lo que hasta entonces había callado. «Holmes», dije, «después de todo lo ocurrido, me parece que el verdadero crimen no fue la pérdida de las joyas». Él levantó una ceja.
intrigado. «Ah, ¿no?» «No», respondí. El mayor robo fue el de la paz interior de todos los que participaron en esta historia. Nadie salió indemne, ni la hija, ni el padre, ni siquiera el diplomático que fingió ignorar la verdad. Todos fueron víctimas del mismo deseo de preservar una ilusión. Holmes meditó un instante y asintió con lentitud. Una observación muy justa, Watson. Las gemas pueden fundirse y rehacerse, pero la conciencia, una vez fracturada, no admite restauración. Sus palabras cerraron el tema con una sencillez tan perfecta que no necesité añadir nada más. El fuego se extinguía lentamente en la chimenea, y el humo de la pipa de Holmes se elevaba en volutas finas que parecían perderse en la penumbra. Mi amigo se levantó, se acercó a la ventana y permaneció allí unos segundos, contemplando la neblina. Luego apagó su pipa con gesto distraído. «Otro caso resuelto, Watson», murmuró. «Sí», respondí, «y uno que no olvidaré». Mientras el humo se disipaba, comprendí que también mi admiración por aquel hombre era una llama que no podía apagarse, porque, más allá del genio y de la razón, en Holmes habitaba algo más profundo, una humanidad silenciosa que solo se revelaba cuando el crimen ya había sido vencido, pero nunca completamente comprendido. A veces, cuando el humo se disipa y la verdad se muestra desnuda, uno no siente la victoria del deber cumplido, sino el peso de lo que esa verdad ha costado. Londres vuelve a su rutina, indiferente, pero yo aún oigo el eco de una voz entre las sombras, la de un corazón que amó demasiado y cruzó la línea entre el honor y la ruina. Quizá el misterio nunca esté en los hechos, sino en las almas que los cometen. ¿Y tú, si hubieras estado en su lugar, habrías protegido la verdad o al ser que amabas? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste el peso de la neblina y la duda, apóyala con un like, compártela con quien disfrute del misterio clásico y susurra tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir explorando juntos los enigmas que aún laten en las sombras de Baker Street.